Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. En vivo desde Glasgow, más de 100 líderes del mundo se comprometen a erradicar la deforestación. El presidente Joe Biden suscribe plan multinacional para reducir emisiones de metano. Además, el gobierno de México otorgará visas humanitarias temporales a niños y mujeres de la caravana de Tapachula. Y como parte de la celebración del Día de los Muertos, Tijuana honra a periodistas asesinados. ¿Qué tal? Bienvenidos. Los saludo desde Washington. Soy Yasmín López. En el segundo día de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, más de 100 países del mundo se comprometieron a acabar con la deforestación para el año 2020 y así proteger a los llamados pulmones del planeta. Nos conectamos en Glasgow con nuestro colaborador de la agencia de prensa asociada, Philip Crowder. Philip, cuéntanos qué ocurrió en la sesión de hoy. Pues ha sido otro día ajetreado aquí en la cumbre climática en Glasgow, con líderes mundiales yendo y viniendo de una reunión a otra, pero también ha habido, como usted lo acaba de decir, acuerdos muy importantes con esos 100 países liderados por Estados Unidos, China y Brasil, que acordaron poner fin a la deforestación en la próxima década. Otro acuerdo muy importante, esta vez liderado por Estados Unidos y la Unión Europea, para bajar las emisiones de metano de un 30% en los sectores de petróleo y gas. Philip, todavía faltan varios días de cumbre, pero la pregunta es, ¿hay esperanzas de que esta cumbre termine con un acuerdo global definitivo? Pues la verdad es que estas cumbres nos pueden dejar con un mensaje un poco contradictorio. Algún día las cosas pintan bien y luego el otro nos deja con una visión un poco más pesimista. Ahora sabemos que los líderes mundiales se están yendo en estos momentos mismos de Glasgow, dejando su lugar a los negociadores, que ahora tienen 10 días para llegar a un acuerdo que se espera sea bueno para nosotros todos. Una cosa que era muy clara: los países más contaminadores van a tener que bajar mucho sus emisiones de carbono para que todos lleguemos a esa meta final que tenemos, y eso es mantener el calentamiento global en 1,5 grados centígrados. Philip, te agradezco por tu reporte y nos mantendremos en contacto el resto de esta semana para que nos sigas informando. Gracias. Bien, y compromisos globales respaldados por Estados Unidos para reducir considerablemente la emisión de metano y la deforestación marcaron el segundo día del encuentro global sobre el cambio climático en Escocia. Jorge Agobián nos da los pormenores. El presidente Biden concluyó su participación en el encuentro global sobre el cambio climático, comprometiéndose a reducir las emisiones de metano en Estados Unidos, desde las principales fuentes contaminantes, entre ellas las industrias del petróleo y gasolina. Biden firmó al mismo tiempo un acuerdo respaldado por otros 90 países, entre ellos Brasil, México y Argentina, para reducir la emisión global de metano en 30% antes de 2030. Otro compromiso multimillonario para reducir la deforestación para 2030 fue acogido por Biden y otros 100 líderes mundiales. Estados Unidos ayudará al mundo a cumplir con nuestro objetivo común de detener la pérdida de bosques naturales y restaurar al menos 200 millones de hectáreas adicionales de bosques y otros ecosistemas para el año 2030. El plan, según Biden, requerirá la aprobación de unos 9.000 billones de dólares por parte del Congreso estadounidense hasta 2030. Pero el mandatario demócrata, que ha fijado la crisis climática como una de sus prioridades, ya ha encontrado obstáculos para la aprobación de proyectos de ley relacionados con el clima. Los discursos de los líderes mundiales han sido recibidos con escepticismo por activistas que indican que se necesitan acciones urgentes para hacer frente a las inminentes consecuencias del cambio climático. Jorge Agobián, Voz de América. Regresamos a información de Estados Unidos porque las autoridades fronterizas se preparan para la reapertura de las fronteras terrestres para viajes no esenciales la semana próxima. Y desde ya piden paciencia a quienes tengan planeado ingresar al país. Arnaldo Rojas nos explica.
Largas filas y tiempos de espera en los puntos de entrada a Estados Unidos anticipan las autoridades fronterizas estadounidenses ante la reapertura de las fronteras con México y Canadá para viajes no esenciales a partir del próximo lunes 8 de noviembre. La espera ya ha sido demasiado larga para Guadalupe, una de las muchas vendedoras ambulantes apostadas en el cruce internacional Juárez-El Paso. Antes de la pandemia pues estaban muy bien las ventas cuando pasaba toda la gente, pero ahorita no. Más de 10 millones de personas atravesaban este cruce fronterizo cada año antes de la pandemia, un flujo que se redujo drásticamente con las restricciones impuestas a los viajeros al desatarse la crisis sanitaria. Este martes, la patrulla fronteriza explicó en conferencia de prensa telefónica que dotan de más personal a los puntos de entrada al país con el fin de agilizar el ingreso de quienes cualifiquen. Nuestro procedimiento actual será que cualquier niño menor de 18 años estará exento del requisito de vacunación si viaja con un adulto completamente vacunado. Adultos no ciudadanos con permiso de viaje a los Estados Unidos podrán ingresar siempre y cuando estén completamente inmunizados contra el COVID-19 con alguna de las vacunas aprobadas por la FDA, Johnson & Johnson, Moderna o Pfizer. Esta será la primera vez desde marzo de 2020 que los viajeros no ciudadanos podrán ingresar a los Estados Unidos a través de una frontera terrestre o un terminal de ferry por una razón no esencial, una restricción que ha provocado pérdidas millonarias al comercio a lo largo de la frontera sur. La Cámara de Comercio de San Isidro ha identificado cientos de negocios que han cerrado, creen, directamente como resultado de las restricciones de viaje. Arnaldo Rojas, Voz de América. México concederá visas humanitarias a algunos migrantes que se han ido sumando a una caravana que partió hace días desde Tapachula hacia Estados Unidos. Alonso Castillo nos da los detalles. Entre la lluvia, el calor y el terror, niños y mujeres embarazadas que integran la caravana de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos recibirán visas humanitarias temporales que les serán otorgadas por el gobierno de México. Victoria Flores Gómez, residente de la capital, opinó al respecto. Sí necesitan el apoyo para las embarazadas que no tienen quién, los niños pues inocentes que están con su mamá. El comunicado emitido por el Instituto Nacional de Migración aludió a los principios de respeto a la unidad familiar y el interés superior de la niñez. Federico Tobar, asesor regional de Naciones Unidas, le dijo a La Voz de América que la protección de las mujeres embarazadas y de los niños debe ser prioritario. Pues aumentan sus riesgos de salud, aumentan sus riesgos de precariedad, digamos, de ser sometidas. Tienen que tomar cuenta, tienen que hacerse cargo de hijos e hijas. A los migrantes elegibles se les otorgarán visas humanitarias de 1 año que les permitirán trabajar legalmente, tener entrada a los albergues y recibir alimentos. Para Antonini Caradona de Médicos Sin Fronteras, la protección de estos grupos vulnerables se complica aún más con la pandemia. Ha habido una disminución de los refugios, de los albergues que han estado abiertos. Hay de mes a mes una reabertura. El Instituto Nacional de Migración estará acompañado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Alonso Castillo, Voz de América, Ciudad de México. Y otro flujo importante migratorio que está en camino hacia Estados Unidos es el de los haitianos. Autoridades guatemaltecas rescataron a 53 de ellos mientras se transportaban ilegalmente dentro de un contenedor. Eugenia Sagastume nos informa. Un nuevo grupo de migrantes haitianos fue localizado dentro de un contenedor en el Pacífico guatemalteco. En condiciones inhumanas viajaban 20 hombres, 20 mujeres y 14 menores de edad, incluyendo a un menor no acompañado. De inmediato, los extranjeros fueron devueltos a la frontera El Florido, por donde ingresaron de forma irregular. La expulsión se está dando en el marco del incumplimiento de la legislación migratoria vigente. Autoridades de Policía Nacional Civil advierten que se trata de una nueva estrategia para el paso de migrantes. Están utilizando los vehículos de alquiler que no están rotulados para pasar desapercibidos, los famosos o llamados Uber, o en este caso están utilizando vehículos de transporte pesado. Están haciendo este tipo de traslado en las horas entrada la noche madrugada. Para la experta en migración Úrsula Roldán, estas estructuras de coyotes operan desde Sudamérica. Son transnacionales, existen en cada uno de los países. Pero resalta que lo más preocupante es la integridad de los migrantes, sobre todo de los menores. Lo que más preocupa es la niñez, ¿verdad? Y lo vulnerable que son todos ellos. El pasado 10 de octubre se localizó otro contenedor con más de 100 haitianos a bordo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Este año en Tijuana, la tradicional celebración del Día de los Muertos sirvió también para recordar a los muchos periodistas que han sido asesinados en México. Vicente Calderón nos trae el reporte. En este altar de muertos, cada una de las 9 calaveras de azúcar recuerdan a un periodista asesinado este año en México. La conmemoración coincide con la fecha proclamada por UNESCO como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Esta dramatización es parte de su campaña que busca contrarrestar la cultura de impunidad. Los periodistas los amenaza el narco, los amenazan los policías, los amenazan las empresas y ahora los amenaza el gobierno. Francisco Arzaba es un reconocido reportero de Tijuana que años atrás debió trabajar escoltado cuando policías corruptos lo amenazaron por atender una denuncia ciudadana. Una situación traumática que no se cura ya de por vida. Con mayores precauciones, Arzaba sigue ejerciendo el periodismo, pero en otros casos las secuelas persisten. En la vecina ciudad de Rosarito mataron al reportero Luciano Rivera. Familia y amigos demandaban justicia por el crimen cometido en 2017. Está comprobado que los agresores de Luciano Rivera pertenecen al crimen organizado. Hamlet Alcántara era socio de Rivera en una revista. Autoridades mexicanas informaron que el homicidio no fue por su trabajo. Alcántara duda de la versión oficial, pero dice que no hay condiciones para asegurarse que los detenidos sean sentenciados. Viene la autocensura. Ya no retomas el caso porque estás en la indefensión. UNESCO asegura que a nivel mundial disminuyeron los homicidios de periodistas, pero las amenazas van en aumento. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Este martes, los asesores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades se reunieron para discutir la conveniencia de aprobar la vacuna de Pfizer para los niños entre 5 y 11 años en Estados Unidos. La votación inició esta tarde y para conocer los detalles vamos en vivo con nuestro compañero Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué tal? ¿Cuál fue el resultado? Yasmín, los asesores de los CDC durante muchas horas de verdad discutieron sobre los beneficios y los riesgos de una posible vacunación para este grupo de edad, en particular el riesgo de la miocarditis. Y ahora después de las 5 votaron con 14 votos a favor y 0 en contra para dar la luz verde a la vacuna Pfizer para los niños entre 5 y 11 años de edad. Hablamos de 2 dosis para estos niños y un equivalente de 1/3 de la dosis regular para los adultos. Jacopo, esta fue la votación, pero ahora, ¿cuáles son las próximas etapas para que los menores empiecen a ser inmunizados? Bueno, ahora la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, tiene que aceptar el resultado de esta votación, algo que usualmente ocurre de manera bastante rápida. Y después de esto, ya mañana las farmacias, los hospitales, los médicos empezarán a recibir las dosis y a empezar el proceso de vacunación para los niños. La Casa Blanca ya ha garantizado que tiene suficiente dosis para vacunar los 28 millones de niños en este grupo de edad. Y para la próxima semana la campaña, dijeron, alcanzará su pleno funcionamiento. Jacopo, te agradezco por esta información. Seguiremos atentos de la decisión final. Una de las voces más críticas del gobierno de Daniel Ortega y de los comicios presidenciales que se llevarán a cabo este domingo ha sido la Iglesia Católica, una institución que históricamente ha tenido un rol protagónico en la política de Nicaragua. Donaldo Hernández nos habla de su rol en el conflicto político que vive actualmente ese país. El padre Uriel Vallejos es conocido en Nicaragua por ser una de las voces más críticas a la administración de Daniel Ortega. Cuenta que desde el estallido social de hace 3 años es víctima de civiles armados afines al gobierno. Yo soy amenazado, perseguido desde el año 2018. La confrontación entre la Iglesia Católica y el partido oficialista nació tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1970. Pero el clero jugó un rol importante en los acuerdos de paz que a finales de los 80 pusieron fin a la guerra civil.
En la actualidad, el presidente Daniel Ortega y miembros de su partido acusan a los obispos que integran la conferencia episcopal de conspirar contra su gobierno. Esos obispos son terroristas también. El sacerdote Vallejos explica que la política del mandatario contra la iglesia es por ser crítica con su autoritarismo y demandar respeto a los derechos humanos. La postura desde la presidencia es la amenaza a la iglesia. La Iglesia Católica fue mediadora en el primer diálogo fallido entre el gobierno y la oposición. Desde entonces, las tensiones se han agravado. Otros países estarían juzgados ya. Ahí mismo en Costa Rica estarían detenidos, estarían juzgados. Pero algunos obispos y sacerdotes, como el padre Vallejos, aseguran no tener temor a la cárcel y se atreven a tomar una postura frente a las elecciones del próximo domingo. Si amamos de verdad esta patria, de decir un no a esta farsa electoral. A pesar de las tensiones, la Iglesia Católica es la institución mejor valorada por los nicaragüenses, según diversos sondeos de opinión, incluido uno de la firma Sid Gallup. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Bien, y ahora hablemos de la transformación del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, desde sus inicios en la vida política, cuando a sus 30 años se enfrentaba a Anastasio Somoza. Pues hoy Ortega es identificado por muchos como una copia de aquel dictador a quien tanto criticó. Laura Sepúlveda nos amplía en el siguiente reporte. Como una persona poco carismática y con limitada facilidad de oratoria, ha sido descrito el actual presidente Daniel Ortega por académicos y politólogos. Aún así, Ortega aspira a un cuarto mandato. Se convirtió en un líder popular porque se granjeó de un grupo que lo acuerpó y eliminó la competencia. Grupo revolucionario que, según explica el escritor de la biografía de Ortega, fue clave para acabar con la dictadura que tuvo lugar en Nicaragua desde 1973. En ese entonces, Mónica Baltodano era guerrillera y militante del mismo frente. Me distancié radicalmente porque ya para entonces mostraba su talante dictatorial y antidemocrático. Según su testimonio, desde los primeros pasos de Ortega en la vida política interna del Frente Sandinista, se perfilaba su visión de poder. Comenzó primero como dictador dentro del Frente, estableciendo la premisa de que solo él podía ser secretario general, solo él podía ser candidato a la presidencia. El mandatario insiste en señalar que su gobierno defiende a ultranza la democracia y que así lo promueve este proceso electoral, pero ni sus propios excompañeros de causa lo creen. Ha asesinado a más de 300 nicaragüenses por protestar, ha encarcelado a miles de nicaragüenses. El régimen de Daniel Ortega es en realidad una repetición de lo que sucedió con Anastasio Somoza Debayle en su momento. Controlando todas las poderes y con un gobierno integrado por miembros de su familia, estos expertos consideran que en vez de un plan de retiro habría uno de sucesión. Laura Sepúlveda, Voz de América. A solo días de las elecciones en Nicaragua, la red social Facebook anunció la eliminación de 1.000 cuentas vinculadas al gobierno de Daniel Ortega, porque según Facebook formaban parte de una granja de troles creada para criticar a disidentes y mientras tanto ensalzaban al gobierno de Daniel Ortega. La red social informó haber compartido sus hallazgos con el sector privado, investigadores y también legisladores de ese país. Seguimos con la información en el mundo del día. México asumió este mes la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la ONU y su embajador Juan Ramón de la Fuente ya anunció cuáles serán las prioridades de estos 30 días. Celia Mendoza con la información. Exclusión, desigualdad y conflictos, la paz y la seguridad internacional como objetivo común de los órganos principales de la ONU, así como el impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad, serán los temas insignia de las 3 sesiones de alto nivel que presidirá México en el Consejo de Seguridad durante el mes de noviembre. Una de ellas contará con la presencia del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. El embajador Juan Ramón de la Fuente no descarta que se aborde el tema de los refugiados y la migración e inclusive la reactivación del programa de Estados Unidos espera en México. Sobre este punto en particular, a mí me gustaría solicitarles que estuviéramos atentos a las opiniones que verterán sobre el particular el presidente de México y el secretario de Relaciones Exteriores. Al referirse a estas reuniones de alto nivel, el diplomático dio a conocer que se esperan declaraciones presidenciales. Nadie, me parece,
que puede cuestionar que estos temas afectan la paz y la seguridad internacionales, y ese quizá es el punto que México quiere hacer. El embajador explicó que simultáneamente la administración de López Obrador sigue comprometida con una solución regional al reto de la migración. El tema tiene que gestionarse en los 3 lugares en donde el fenómeno se desarrolla. No puede ser algo que se gestione de manera parcializada. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Abrirse paso en Hollywood no es fácil, pero Camila Pérez está decidida a cumplir sus sueños y su rol protagónico en la serie Acapulco le ha ganado muchos aplausos. Verónica Villafañe conversó con la actriz colombiana sobre esta comedia que muestra la cara amable de los latinos. La actriz Camila Pérez ha realizado roles menores en series de televisión de Hollywood, pero ahora se destaca como una de las protagonistas principales de la serie Acapulco, producida por Eugenio Derbez. Hice muchos castings para esta serie, no fue tan fácil, me lo tuve que ganar. Lo que me gustó mucho de este personaje es que es un personaje muy complejo. Uno en el que ella se ve reflejada. Es una persona muy fuerte, es también inmigrante. Julia es una chica que nació en Medellín, al igual que yo, y viaja a otro país a buscar nuevas oportunidades, al igual que yo. Yo me mudé a Estados Unidos cuando tenía 8 años. En lo que sí somos opuestos es que ella es más calmadita, yo soy más, como te dije, como más fuego, más explosiva. ¿Te ha ayudado eso en tu carrera? Oh, absolutamente. Sí, porque siendo la única actriz en mi familia me decía, Camila, no sé, ve a la universidad y estudia otra carrera, algo que te va a durar para toda la vida, pero nunca los escuché y dije, Dios me puso este regalo en mi corazón y lo voy a hacer y lo voy a hacer muy bien, a pesar de que todo el mundo me diga que no. Camila dice que ha trabajado duro para forjar su camino en Hollywood. Sí, tuve como que hacer papeles que quizás eran como muy cliché, como la empleada o la niña que se embarazó a los 14 años, pero prácticamente esa fue como mi única oportunidad de mostrar mi talento por medio de esos personajes. Y esa inversión le abrió paso a algo mejor. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Con cometas gigantes que invadieron el cielo de la comunidad guatemalteca de Santiago de Zacatepeques, los creyentes conmemoraron el tradicional Día de los Muertos. Ellos creen que los mundos entre los vivos y los muertos se entrelazan una vez al año por esta época y por eso atan mensajes escritos a mano para sus seres queridos a las colas de las enormes y coloridas cometas. ¡Qué bonita tradición! Con esto nos despedimos por hoy. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.